Vamos a orar para poder dar comienzo a esta palabra. Así nomás como están sentados, vamos a orar, inclinamos si quieren nuestros rostros y los que se concentran con los ojos cerrados los pueden cerrar y los que se concentran con los ojos abiertos lo pueden hacer con los ojos abiertos. Lo importante es lo que vamos a decirle a Dios para que podamos abrir nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para que todo lo que Dios vaya a decirnos en esta noche pueda ser grabado y puesto por obra, que es lo más importante. No solamente que lo podamos escuchar, sino que lo podamos hacer. Así que oramos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Dios, por esta noche. Te damos gracias por todo lo que hemos podido adorarte en este tiempo, Señor. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor, y queremos tener nuestros oídos espirituales, Señor Jesucristo, abiertos, atentos para poder escuchar tu palabra y nuestro corazón también, Señor. Queremos empezar un cambio, Señor. Queremos que esta palabra sea transformadora, Señor, y nos pueda activar en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Bueno, voy a hablar de algo muy interesante que estuve viviendo todo este tiempo. Para eso voy a tratar de no llorar, porque vos viste que cuando hay una palabra que te transforma, que te toca tanto, es como que cada vez que vos la vayas a decir o que se la vayas a contar a otra persona, es inevitable no recordar cuando fuimos lo viejo, lo anterior. Entonces es como que decimos, ¿cómo pasé tanto tiempo sin darme cuenta que el secreto del cambio estaba en esto? Entonces como que te hace como una movida espiritual, digamos, en el corazón, en el espíritu y en todo. Y la palabra se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra. Hay espíritu detrás de toda palabra. En la Biblia queda claro que todo el poder de Dios y toda su gloria se realiza a través de la palabra. Y lo podemos ver cuando Él dice, se desata poder, de tal manera que sucede lo que Él dice. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y así fue. Y después en el 6 dice que existe el firmamento, y así fue. Después en el capítulo 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. A este lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 26. ¿Yo estoy despeinada? Sí, dicen. ¿Quién dijo sí? Ay, la Lili, siempre sincera ella. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces él siguió diciendo y se siguió haciendo en todo el capítulo 1 en 6 días. Todo lo que él decía que se tenía que hacer, se hacía. Nosotros funcionamos de una manera parecida. Por ejemplo, cuando queremos amargar a alguien, le decimos cosas y no nos detenemos hasta lograr amargar a esa persona. Es como que hay algo dentro nuestro que quiere que hagamos sentir a la otra persona lo mismo que estoy sintiendo yo en este momento. Por ejemplo, cuando nos enojamos con nuestro marido. De alguna manera queremos con nuestras palabras herirlo a él, recordándole quizá algo que hizo en el pasado, quizá le recordamos algo que hizo en el pasado o le decimos que se parece mucho a alguien que no es buena persona. Entonces, por ejemplo, le decimos, sí, porque sos igual a tu papá, terco, testarudo, nada te sale bien. Queremos de alguna forma hacerle entender o que él pueda sentir en su corazón también la misma bronca que estoy sintiendo yo en el momento. Lo mismo hacemos, por ejemplo, cuando sentimos mucho amor. Por ejemplo, que alguien nos haya regalado algo y eso nos conmovió, nos puso felices, nos hizo tan bien que se haya esforzado, que haya pensado en nosotros, sea para un cumpleaños o para cualquier otro día, que le agradecemos con palabras bonitas y le decimos cosas lindas. ¿Por qué? Porque queremos que de alguna manera también sienta la felicidad que nos causó ese regalo, que nos causó que pensara en nosotros. Así que también el hombre abre la boca y algo sucede. Así como hizo Dios, algo sucede. Cuando abrimos nuestra boca, desatamos cosas o atamos con nuestras propias palabras.
Si dentro de nosotros hay ira, venganza, amargura o angustia, el que manda el barco, por ejemplo, el espíritu de angustia, mueve el timón y ese timón es nuestra lengua. Y para eso vamos a leer en Santiago 3, versículo 4. Y dice, con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como una chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. Podemos o quemarnos a nosotros mismos o podemos quemar a alguien más, solamente con lo que nosotros vayamos a decir. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Venimos hablando mucho en Siloé, gracias a Dios por Siloé. Amo mi iglesia, amo mis pastores que siempre tienen la revelación de parte de Dios tan fresca y tan nueva para nosotros. Y digo, venimos hablando del reino, venimos hablando de que queremos traer el reino a nuestros hogares, que queremos traer el reino a nuestras vidas, pero sin embargo lo único que podemos decir con nuestra boca es, no puedo, no me sale, no está pasando nada. La verdad que el reino de Dios está muy lejos de mí, de mi matrimonio, de mi casa, de mis hijos. No, yo creo que no deben saber ni quién es Dios. Decimos cosas con nuestra boca con las cuales nos atamos. Por eso es que el reino de Dios quizá no esté bajando a nuestra vida, quizá no esté en nuestro matrimonio o en nuestras familias, porque declaramos con nuestra boca, que acabamos de decir, que toda palabra tiene poder. Toda palabra que nosotros podamos soltar, que podamos hablar, tiene un poder. ¿Por qué? Porque tiene una intención, tiene un propósito. Cuando nosotros estamos enojados, decíamos al principio con nuestra pareja, o estamos enojados con un hijo y decimos cosas que hieren, porque quizá en el momento uno siente rencor en su corazón, enojo. Pensamos cómo podemos lastimar a la otra persona y a veces ni siquiera lo pensamos. Es algo que directamente decimos, de lo cual después nos arrepentimos. Estamos hablando de una intención o de un propósito dentro nuestro. No es un propósito bueno en este caso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lastimar. Es hacer que de alguna forma la otra persona sienta enojo o se enoje por causa de lo que dije. Eso viene de la carne. Y la carne no es algo que pueda sustentarse en el tiempo. De hecho, cuando nos morimos, lo que primero se deteriora es la carne. Entonces tenemos que ser libres de toda palabra que nos vaya a llevar a la ruina, digamos, o a que no se pueda hacer algo bueno en nuestra casa, en nuestra vida o en nuestro matrimonio. Quizá por mucho tiempo oramos y le pedimos a Dios que pueda sanar nuestro matrimonio, que pueda sanar a nuestros hijos, pero lo único, espiritualmente me refiero, o quizá de alguna enfermedad, o quizá de una mala relación en la pareja, y quizá la única cosa que estamos haciendo mal es declarar algo malo sobre nuestros hijos, algo malo sobre nuestro marido o sobre nuestra esposa, algo malo sobre el trabajo. Quizá querés ganar mejor, pero lo único que decís cada vez que te levantás a la mañana es, y este trabajo que apenas me alcanza, y este trabajo que no creo que me vayan a dar un aumento este mes, porque vos viste las noticias, todo lo que dijeron, y están echando empleados, seguramente me echan el mes que viene. Y estamos todo el tiempo diciendo palabras que tienen un poder del que no somos muchas veces conscientes. Y decíamos que las palabras tienen poder. Una palabra puede producir heridas grandes en el alma, más de las que puede hacer un cuchillo en el cuerpo. Porque las puñaladas con semanas o con meses se terminan sanando. Pero díganme, ¿quién no se acuerda de una palabra? No, voy a llorar igual, vamos. ¿Quién no se acuerda de alguna vez haber sido herido por una palabra de parte del marido, quizá de un hijo ya grande, o un hijo quizá chiquito, porque hay veces que no se da cuenta de lo que dice, ¿no?
o de alguien a quien vos hayas dicho, me hirió, es mi mamá, es mi papá. Más allá de que no haya pensado lo que dijo, más allá de la situación que se haya creado, uno siempre se puede acordar al tiempo. Pueden pasar 40 años y esa herida todavía puede estar en tu corazón. Yo por ahí digo, y hay un dicho, ¿no?, que dice, hubiera preferido que me pegue, pero que no me diga lo que me dijo. Entonces tenemos que ser libres de esas heridas y no tenemos que ser la persona que hiera con palabras. Tenemos que, como hijos de Dios, y con la fe que tenemos, con lo que nos enseñan nuestros pastores, con lo que dice la palabra de Dios, tenemos que dar testimonio de que la palabra tiene poder y que si fui lastimada en algún momento, yo no voy a lastimar a los demás. Yo voy a elegir las palabras que voy a decir. Es algo que aprendí hace poco, más allá de que por ahí no era tan hiriente con las palabras, pero sí lo he sido. Y digo, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No hubiera evitado muchas heridas a otras personas o me las hubiera evitado a mí misma? ¿Por qué? Porque a veces también nos decimos a nosotros mismos palabras que hieren. Yo no puedo, no lo voy a lograr. Es que soy tonta. Es que no me da la mente. El otro día estaba haciendo la tarea con mi hijo y me dice, no me funciona, mami, no me da la mente. Y yo me reía porque yo digo, no sé si sabe lo que está diciendo, pero yo agarré y le dije, sí te da la mente, sos inteligente, vos podés, ahora estás nervioso, pero sí te da la mente. Entonces al próximo día, cuando nos pusimos también a hacer la tarea, como toda mamá uno se pone nervioso, ¿viste? Y vos le estás dictando la palabra y no le sale y es como que ya empezás, es como que, ¿viste? Nos ponemos loca. Entonces dije, voy a orar para empezar a hacer la tarea para que Dios nos ayude, porque la verdad es que el día anterior había sido un desastre. Y vos sabés que le hicimos en un ratito y pude estar tranquila y él pudo aprender, porque también oramos intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Que como el niño más que nada te escucha como la mamá ora, entonces es bueno que uno pueda declarar cosas sobre el hijo en el medio de la oración y decir, Johan es un niño inteligente, Jesús, él va a poder, no tiene que ponerse nervioso, Dios. Entonces él le escucha y después se acuerda y cuando se va a poner nervioso, no, pero dijo que no me ponga nervioso. No, pero yo soy inteligente. En un ratito hicimos la tarea ayer. Y entonces muchas veces hemos sido heridos con palabras y hubiéramos preferido que alguien quizá nos clave un puñal y quizá esa persona fue alguien de tu familia, entonces duele más porque es como que vos decís, supuestamente él me ama, supuestamente ella me ama. A veces es la suegra, siempre la suegra está metida. Pero yo digo, a veces hubiéramos preferido que nos peguen y no que nos digan una palabra, porque hay algo que lastima el alma y que tarda muchos años en poder curarse. Y muchas veces hemos sido nosotros quienes hemos herido. Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Sin tino quiere decir alguien que le da acertadamente a algo. Y se da mucho en el matrimonio, por ejemplo, que la mujer, el marido conoce tanto a la esposa y la esposa tanto al marido, al igual que la mamá con los hijos, que damos acertadamente donde sabemos que no le va a gustar. Entonces, por ejemplo, que está enojado con su papá, vos le vas a decir, sos igual a tu papá. O que tu marido tenga quizá algún rencor o lo que sea guardado como diciendo yo no voy a ser igual a mi papá, pero en el momento en el que alguien pelea, dice, esto le va a doler, le voy a decir, sos igual a tu papá. Damos acertadamente al blanco, digamos, a donde sabemos que le va a doler. Dice, entonces de nuevo leo Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. Qué interesante que es y qué bueno que sería que seamos siempre personas sabias. Una persona sabia es aquella persona que piensa lo que va a decir. Primero lo piensa y después lo dice.
En el momento en el que nosotros decimos voy a decir algo, no lo estamos pensando. Estamos actuando así, deliberadamente. Entonces después nos damos cuenta de que no quise decir eso en realidad. Perdóname. Por eso es que el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos obviar como hijos de Dios, como gente de fe, las palabras que decimos. Porque nosotros, como hijos de Dios, entendemos que somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Y Dios, cuando habla, no hiere a las personas. Dios cuando habla, Jesucristo cuando habla, y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, que Jesús siempre habló con amor. Siempre Él miró con amor. En un momento cuando Jesús va y habla con el joven rico, dice, y lo miró con amor y le dijo, anda, vende todo lo que tenés y así vas a poder entrar al reino de Dios o algo parecido. Me acuerdo de la parte en la que dijo, y lo miró con amor. Pero Jesús ya sabía que él no iba a hacer todo eso. Y sin embargo lo miró con amor. Lo mismo hizo con Judas cuando Judas lo entrega. Y lo besa, él le dice, con un beso me entregas, amigo. Y lo miró con amor. Y ya sabía, o sea, lo estaba entregando y ya sabía cuando empezó su ministerio Jesús, él ya sabía que había alguien que lo iba a entregar y quién era. Y sin embargo decidió amarlo. ¿Amarías a una persona que sabes que te va a ser infiel? ¿Amarías a una persona que sabes que te va a dañar en la familia? ¿Amarías igual a una persona que sabes que te va a dejar, que te va a abandonar? Jesús así lo hizo. Y no se quería hacer sabiondo. Y muchos dicen, pero era Jesús. Él vino a demostrarnos acá en la tierra que podemos ser como Él. Que podemos hacer y ser como Él. Él decidió amar igual. Y siempre habló con palabras de amor. En 1 Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Tenemos pensamientos espirituales? ¿Y qué clase de espíritu es? Porque ojalá el único espíritu que existiera fuera el Espíritu Santo, fuera el espíritu que viene de parte de Dios. Pero sin embargo hay otros espíritus que también. El de la angustia hablábamos recién, el de la falta de perdón. Pueden ser muchos espíritus que están rondando en nuestra cabeza, que hace que pensemos y que después digamos cosas. Como el espíritu quizá de suicidio, que trae pensamientos a tu cabeza de que ya no tenés que vivir. ¿Para qué? ¿Para qué si todo te sale mal? ¿Para qué vas a seguir viviendo si dañas a las personas que querés? ¿Para qué? Y te vienen pensamientos, después vos decís, y la verdad es que no tendría que vivir más. Y en muchas personas ocurre lo que no tendría que haber ocurrido. Por haber tenido pensamientos, porque elegimos escuchar al enemigo. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Toda palabra tiene intención, toda palabra tiene espíritu, toda palabra tiene un propósito. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos? Cuando soltamos una palabra para nuestro marido, cuando se está yendo, me acuerdo de un cuento, no sé si es un cuento o un testimonio de una mujer, me lo contaron hace mucho tiempo, que cuando se fue a trabajar, se enojó, cuando se fue a trabajar el marido, se enojó con él, se pelearon un ratito antes, y ella le dijo, ¿cómo no te pisa un tren cuando te vayas? Mucha gente por ahí, cuando el marido se va, dice cosas. O cuando la esposa se va, el marido dice cosas. ¿Cómo no te pasa algo? Resulta que a este hombre sí lo pisó un auto. Y después la mujer no tenía cómo pedirle perdón. Y por mucho tiempo, por años en su vida, se sintió culpable porque fue ella quien soltó la palabra de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, tenemos que pensar. Nosotros hablamos de lo que tenemos adentro. Así que no solamente tenemos que cuidar las palabras que decimos,
sino también las que escuchamos. No podemos ir descuidadamente sin discernir y sin entender qué espíritu hay en aquello que nos dicen. Hace mucho tiempo atrás, cuando recién nacía quizá mi hijo Lemi, había una persona que siempre decía a espaldas mías o quizá también me lo decía también en la cara, que yo no iba a tener nenas. No, vos no vas a tener nenas, me decía. Vos no vas a tener nenas, vos no vas a tener nenas. No, la Tati no va a tener nenas, porque ya tuvo 2 varones, ella va a tener todos varones, ya vas a ver. Y me vengo a embarazar. Y vienen a ser 2. Y vienen a decirme que eran 2 nenas. En este proceso de que yo me enteraba de que ella decía esto, y que también lo sufría cuando ella me lo decía a mí, siempre, pero siempre, hasta cuando hablaba con Alex, cuando íbamos a las ecografías y cuando ni siquiera estaba embarazada, porque yo soy así de que estoy fantaseando, sueño todo el tiempo. Y mucha gente, por ejemplo, me escucha cuando digo, sí, porque Marcos Brunet me llamó, pero no lo atendí porque estaba trabajando o porque estaba en la radio. Y le digo, la hablaba con la Euge la otra vez y con Janel, le digo, ya vas a ver que un día va a pasar, que me va a llamar, porque lo digo tantas veces que va a pasar. Y es que la palabra que nosotros soltamos con intención y con propósito es después lo que ocurre. Y en este proceso de que yo no estaba embarazada, había nacido Lemi, después me embarazo, yo siempre le decía a Alex, ¿vos creés que vamos a tener nena? Y él me dice, en un momento, me acuerdo por la calle que íbamos y todo, porque me enojé, y me dice, yo creo que Dios me va a dar lo que Él me tenga que dar. Y yo le dije, no, porque la palabra de Dios dice que tenemos que pedir y que Él nos va a dar, que tenemos que pedir. Entonces vos tenés que decir que querés nena. Y yo siempre le oraba a Dios y le decía, acordate que yo quiero una nena, acordate que yo quiero una nena. Y cuando esta persona también me decía esas cosas, yo decía, reprendo en el nombre poderoso de Jesús por dentro mío. Y decía, yo voy a tener una nena, yo me voy a quedar embarazada de una nena, lo harté tanto a Dios, tanto, que yo creo que por eso me mandó 2, para que me olvide, ¿viste? Y no le diga más nada. Digo que en la palabra hay poder. Y que más allá de que una persona nos vaya a decir algo negativo de lo que ella tiene en su corazón, eso no quiere decir que vaya a tomar fuerza en nuestra vida si nosotros tenemos discernimiento de espíritu. Quiere decir que yo tengo que saber discernir en el espíritu si lo que ella me está diciendo, si lo que con la intención que lo está haciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Tengo que estar despierta en el espíritu. Junto con la palabra que te han dicho, entra el espíritu de lo que te han dicho. ¿No te pasó muchas veces de que es tan negativa la persona quizá con la que te juntaste que terminaste enojada? Entonces vos ya te vas, y esto, la verdad que tiene razón, yo no me voy a poner ningún negocio. No, si mira, a ella le fue mal, a mí me va a ir mal. Y no, entonces entramos en el mismo círculo de negatividad. O quizá a ella no le fue bien con ese negocio y quizá a vos sí te va bien por lo que vos declarás. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hacemos nos tiene que ir bien, todo lo que hagamos con nuestra mano nos tiene que ir bien. No me acuerdo bien el versículo. Dice, espíritu que te han dicho, las palabras tienen espíritu y como tienen espíritu tienen intención o propósito. Tal vez no nos damos cuenta cuando hablamos porque estamos distraídos. No quiere decir que todo lo que hablemos va a tener un espíritu, que yo me levante a la mañana y le diga, buen día mi amor, y que ya vaya a ser con un espíritu. Hay veces que nosotros, cuando justamente hablamos con una intención, con un propósito, con el propósito de dañarlo. Cuando vos sentís en tu pecho esa bronca, esa ira y le decís cosas. Cuando vos sentís en tu pecho amor, paz, tranquilidad y le decís a él, quédate tranquilo mi amor, porque de verdad que todo va a estar bien. De verdad que todo se va a acomodar. Es cuando lo haces con la intención, con el propósito de dañar o de ayudar o de mejorar a la persona. Estamos distraídos, pero el que nos manda a hablar puede que sea un espíritu de odio. Entonces soltamos la lengua y la intención de la palabra que sale es la del espíritu que lo gobierna. Toda palabra tiene intención, toda palabra tiene espíritu. Jesús dijo que si nosotros creemos en nuestro corazón y no dudamos, está hablando de la fe que viene de Dios. Si creemos firmemente que lo que decimos será hecho, entonces lo que digamos será hecho.
¿Cuántos creen que es así? Que lo que nosotros decimos y creemos que va a ser hecho, entonces va a ser hecho. Mi suegro cuenta siempre de una mujer, contaba antes, de una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, quizás se llamaba María, porque antes se llamaban todas María. Y dice que siempre pedía por el Armandito, ¿así era? Siempre levantaba la mano en el culto y decía, que oren por mi Armandito, que oren por mi Armandito. Armandito vivía tomando, pero ella siempre pedía por el Armandito en los cultos. Hasta que un día el Armandito conoció a Jesucristo, fue salvo y cambió por completo. Entonces el poder está en la palabra. Ella también, cuando llegaba este Armandito a su casa, declaraba que ese hombre que venía tomado no era él. Decía, porque él es un hijo de Dios. De hecho, Meni Escobar cuenta que siempre que él llegaba drogado a su casa, le escuchaba a su madre orando por él, diciendo, él es un hijo de Dios, él es un instrumento en tus manos. Mi hijo, él va a ser instrumento de Dios en muchas partes del mundo. Lo van a llamar, van a pedir que él vaya y que dé la palabra de Dios. Y declaraba cosas, y Meni decía, y cuenta siempre de que él decía, esta mujer está loca, si yo estoy acá de la peor manera, esta mujer está loca. Pero Meni Escobar, hoy es Meni Escobar, es el esposo de Damaris Calviño, que es la mujer que canta esta canción que nos gusta a nosotros. ¿Cómo es que se llama? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y después la otra del vientre. Eres mi deseo eterno. Bueno, la cuestión es que Meni Escobar es un predicador increíble. Todo gracias a que hubo una madre que oraba con intención, que cuando hablaba y lo miraba él, lo hacía intencionalmente, declarando que él iba a ser un instrumento de Dios. Pero a veces vemos al hombre en nuestra casa y decimos, este no va a llegar a ningún lado. No, mira por quién estoy orando. Mejor voy a orar por el de la vecina, voy a orar por mi cuñado para que se salve, capaz que tengo suerte con él. No, con este no llego a ningún lado. No, mi matrimonio se va al tacho. No, mis hijos, ¿qué hijo? Tenía 4, ahora tengo 3. El que no te cuento es porque no te quiero contar en realidad de él. Y así estamos declarando cosas que quizá no nos damos cuenta, pero que en el espíritu, en lo espiritual, está pasando algo que no podemos ver, pero que está pasando. Así que no solo las cosas que ocurren, no solo las cosas ocurren porque tengamos fe, sino también por lo que hablamos, por la palabra que soltamos con la intención y propósito que la decimos. Y ya di el ejemplo recién. Entonces, ¿cómo hago para que mis palabras sean intencionalmente buenas? Las palabras tienen poder y trabajan de acuerdo al espíritu que las motiva. Si estás lleno del Espíritu de Dios, entonces las palabras que salen de tu boca tienen el poder del Espíritu Santo y producen obras de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, Dios es amor, Dios es paciente. Él cuando habla siempre con amor, siempre. Y eso es lo que nos motiva. Nos mira como nos hace vernos a nosotros mismos como un producto terminado. Entonces nos motiva, nos impulsa a seguir adelante. Las palabras tienen poder y trabajan de acuerdo al espíritu que las motiva. Si estás lleno del Espíritu de Dios, entonces las palabras que salen de tu boca tienen el poder del Espíritu Santo y producen las obras de Dios. Me gusta cuando hablo con mi marido, por ejemplo, de algunas cosas, porque él, y muchos lo conocen, han podido hablar con él, y él tiene algo de parte de Dios que le pido a Dios que me dé así un chiquitito por lo menos, y es que cuando él habla de verdad te causa algo dentro tuyo, como que querés el cambio, te querés esforzar, querés, él te hace ver no como que no te sale nada bien, sino como que si te esforzas podría salirte todo de una manera genial. Entonces me gusta, me deja siempre pensando, aun cuando me enojo, porque a todos nos cuesta entender cuando nos llaman la atención por algo, aun cuando me enojo me quedo pensando en lo que hablamos, y creo que es porque está lleno del Espíritu de Dios. Creo que ese es el secreto en realidad,
que Él está lleno del Espíritu de Dios. Entonces me transmite querer estar llena del Espíritu de Dios y me motiva a seguir adelante, a querer mejorar. Mateo 17:20 dice, Jesús le respondió, porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. El Señor dijo que nosotros podríamos hablarle a una montaña que se saliera de un lugar y se pusiera en otro y que la montaña lo haría. Cuando Él enseñó esto, no lo estaba haciendo simbólicamente. Ay, a ver, párense enfrente de una montaña y díganle que se mueve y se va a mover. No, y acá, donde dice, en el versículo dice, podrían ordenarle a una montaña, podrían decirle a una montaña que se moviera y se va a mover. No dice podrían pensar en que la montaña se mueve y se va a mover. Podrían decir, yo tengo fe, a ver, fuerza, se mueve. No, dice, ustedes le van a decir a la montaña. Quiere decir que en la palabra va el poder. La palabra tiene el poder. Yo puedo decir, yo creo que Dios va a cambiar a mi marido. Pero si cuando yo llego a mi casa le digo, sos y vos también, y nada te sale bien, entonces es muy difícil que en realidad vaya a pasar algo. Porque aunque yo esté declarando que tengo fe de que Dios lo va a cambiar, quizá el cambio primero tiene que empezar por mí, en poder declarar algo bueno sobre Él y que esta acción tenga una reacción por parte de Él. Hablo del matrimonio como que podría hablar de cualquier otra cosa, como el trabajo, como en los hijos. Declarar, recién hablaba de Meni Escobar, no era su esposo, era su hijo. Y sin embargo, ella veía algo que todavía no estaba. Ella tenía fe, estaba confiada y estaba esperando de que él en realidad cambiara con la seguridad de parte de Dios. Pero cuando ella oraba, no lo hacía con la mente. Por eso su hijo la escuchaba. Ella lo hacía con la boca, soltaba palabra de poder. Y es lo que necesitamos hacer con el trabajo, con el matrimonio que se está rompiendo y que quizá no sabes cómo recuperarlo. Soltá palabra de poder para tu matrimonio, para tu esposo, para tus hijos. Muchas veces he visto cómo se repite en la generación, madre de 15 años embarazada, la hija de ella cumple 15, se embaraza, la hija de ella, y así, porque cuando eran chicas, vos tenés que estudiar, porque si no vas a terminar embarazada como yo a los 15 años. ¡Pam! No lo hiciste quizá con una mala diciendo, oye, ojalá se embarace a los 15. No, pero la palabra tiene poder y en el espíritu está sucediendo algo. El diablo está escuchando lo que decimos. Cuando estamos enojados, cuando estamos felices, está escuchando. Y después suceden cosas. Después se repiten historias. O sucede lo que vos dijiste que con tu boca, ¿qué iba a suceder? Quizá no lo hiciste con una mala intención, pero pasó. Cristo decía que no había hablado como algo simbólico cuando dijo de que una montaña se moviera, si dijéramos que se moviera, se iba a mover. Jesucristo no hablaba como algo simbólico. Lo que Dios ha previsto es equiparnos con la llenura del Espíritu, tal que cuando abramos la boca en el nombre de Jesús, las obras de Dios sean producidas. ¿Cómo se sienten las personas que están alrededor tuyo? ¿Cómo se siente tu marido cuando charla con vos? ¿Charla con vos? ¿Charlan? ¿Cómo se siente un hijo cuando te viene a visitar? ¿Te viene a visitar después de casado? ¿O te vienen a visitar? ¿Cómo se sienten las personas que están alrededor tuyo? ¿Le dan gracias a Dios por tu vida? ¿O tratan de huir? ¿O cuando le suena el teléfono y dice, mami, me hago el que miro para otro lado? O cuando dice, hermano, o cuando dice hijo, o cuando dice el nombre de mi marido, amor mío, o lo que sea, como lo tengan agendado, en realidad, no, seguro que es porque no levanté la ropa. Seguro que es porque me dijo que cierre la puerta con llave cuando me fuera a trabajar y me olvidé. Seguro que es porque me va a decir algo que hice mal. ¿Cuáles son las intenciones de tus palabras? Cuando hablas, ¿qué hablas? ¿Qué es lo que sale de tu interior? ¿Qué es lo que decís?
¿Qué es lo que les decís a las personas? ¿Las ayudas a mejorar? ¿Las motivas? ¿Le das palabra de Dios? ¿Le decís que con Dios todo lo va a poder lograr, pero ella lo puede ver en vos? ¿Vos pudiste lograr todo con Dios? ¿O quizá hay algo que todavía te está agarrando el pie y que no te deja dar el próximo paso? Ponete de pie. Es hora de que, así como me pasó a mí y que todavía me cuesta y cada día pienso lo que voy a decir, y muchas veces o algunas veces me cuesta acordarme de que tengo que pensar lo que voy a decir, porque es una práctica. Tenemos que practicar el hablar bien de alguien más. Quizá todo el tiempo estamos pensando en lo negativo y hablamos negatividad. Quizá todo el tiempo estamos hablando de rencor, de odio. Entonces hablamos de eso cuando viene alguien. Quizá siempre estamos reprochando lo que no, a nuestro marido o a nuestros hijos, lo que no nos dieron, lo que no tenemos. Entonces eso hace que de alguna manera se vaya desgastando la situación, se vaya desgastando la relación. ¿Qué es lo que declarás para vos mismo? ¿Que en este tiempo de pandemia en algún momento te iban a echar? ¿Estás declarando que no te va a ir bien porque la gente no tiene plata? Vos tenés que ser el único al que le suban el sueldo. Vos tenés que ser el que más venda ahora. Porque somos hijos de Dios, somos intencionales, tenemos un espíritu de parte de Dios. Y todo lo que nosotros digamos para bendecir, nos vamos a bendecir. Y todo lo que se diga para maldecir, también. Tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestra lengua el poder de que podamos mejorar o de que podamos empeorar también. Todo depende de la palabra que soltemos con la intención que la soltemos.